¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué alegría, qué satisfacción poder estar de nuevo juntos. Bueno, hay un tema que está candente en este momento y quiero hacer una aclaración. El río Nilo, según lo vemos en los videos, se tiñó de rojo, subraya, de rojo. Y esto es un fenómeno natural que no tiene nada que ver con las profecías del Apocalipsis. Voy a demostrarte que lo que dice la Biblia no es que el río Nilo o que el río Éufrates o que el río tal se teñirá de rojo, sino que habrá aguas que se convertirán en sangre, no teñidos de rojo, sino en sangre. Quiero ir contigo primeramente al libro de Éxodo. Y aquí vemos que justamente ya hubo un fenómeno en Egipto, en la plaga de la sangre que está en Éxodo capítulo 7, versículo 14, y dice allí en el versículo 19, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua para que se conviertan en sangre. Y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová le mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón, de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. No sé si no entienden. Estos pseudocientíficos, ateos de cuarta que quieren enseñarnos ciencia, y como dice el apóstol Pablo, de la falsamente llamada ciencia, dicen que un volcán erupcionó en Egipto en ese entonces y que vino una lava contaminada con ciertas sustancias químicas que tiñeron de rojo las aguas del río Nilo y de los arroyos de Egipto. ¡Mentira! La Biblia no dice en ningún momento que las aguas se tiñeron de rojo. Dice que las aguas se convirtieron en sangre. ¿O no entiendes que la palabra sangre significa esto que fluye dentro de nuestro cuerpo? Dios no es un tonto para que tú lo minimices a tu capacidad interpretativa de la Biblia. Y lo que están diciendo ahora es, se cumple la profecía. No, todavía no se cumple la profecía, porque la profecía a la que hacen referencia es a que sí, en tiempos de la tribulación y la gran tribulación, nuevamente habrá un fenómeno similar. Apocalipsis capítulo 8, dice aquí, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Nuevamente sangre. Eso es algo que corre dentro de nosotros. Y no me vengas a decir que el apóstol Juan no tenía la capacidad para decirnos que la tercera parte del mar se convirtió en un color rojo debido a la caída de esta gran montaña. Obviamente estamos hablando de un asteroide o un meteorito que caerá al mar. Y la explicación más fácil científicamente será decir que las sustancias químicas serán alteradas en el mar por causa de este fenómeno cósmico y se teñirán de rojo. Pero la Biblia dice que no. La Biblia dice que se convertirá en sangre. Y para dejarte más claro, te voy a llevar a Apocalipsis capítulo 16. Porque no quiero que porque ocurre esto, que todavía no estamos en la tribulación ni en la gran tribulación, y ninguna profecía del Apocalipsis se está cumpliendo ahora, porque las profecías del Apocalipsis se van a cumplir recién después del rapto de la iglesia. Apocalipsis capítulo 6, allí empieza todo. ¿O no lo has visto? ¿O no lo has entendido? Allí empieza todo. Termina el periodo de la iglesia en Apocalipsis capítulo 5. La iglesia es presentada como una gran multitud delante del mar de cristal.
y allí empiezan los juicios del Apocalipsis. Desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18 no se habla de iglesia, no se habla de la novia. Se vuelve a hablar en el capítulo 19 cuando dice que a la novia se le ha concedido vestirse de ropas blancas y resplandecientes y que serán presentadas para las cenas del Cordero. Pero recién allí se vuelve a hablar. Desde el capítulo 6 hasta el 18 no se menciona la palabra novia, no se menciona la palabra iglesia, no. Bueno, vamos al capítulo 6 y estoy aquí en una parte muy importante del libro de Apocalipsis, donde encuentro lo siguiente. Apocalipsis capítulo 16, versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. No es que se tiñeron de rojo. Espera un minutito, espérame. Te voy a dar más información. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. Por favor, el río Nilo se tiñó de rojo. Muy lindo, un espectáculo científicamente probable, porque estuve mirando unas algas, produjeron este fenómeno natural que se ha producido varias veces en la historia, y el río Nilo se tiñó de rojo, pero no se convirtió en sangre. La Biblia dice que se va a convertir en sangre. Esto que fluye por tus venas se llama sangre. ¿Y por qué? Mira, dice que derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Estamos hablando de todo el mundo, y se convirtieron en sangre. ¡Wow! Voy a mirar aquí el versículo 3. ¡Wow! Me estaba saltando un versículo. Escucha. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Ahora, no solamente sangre, sino sangre como de muerto. Yo escribí un libro, aquí les pongo, se titula Los sobrevivientes del Armagedón. Y este tema yo lo analicé en mi libro, y entonces investigué a través de Google cuál es el proceso de la sangre en el estado post-mortem. Tú puedes hacerlo. Estado de la sangre post-mortem. Y vas a ver cómo se empieza a descomponer la sangre. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto. Es decir, una sangre nauseabunda. Una sangre espesa. No rojo, bordó. El tercer ángel repite esto, pero ya sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron también en sangre. Y no solo eso, sino que va a ser tan grande la sed de la gente, porque no va a haber agua. ¿Y saben qué van a beber? Van a tener que tomar sangre. Y por eso acá dice el ángel: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado de beber sangre, porque se lo merecen. ¿Entendieron bien? Y por si alguno se moleste con esto, dice el versículo 7 del capítulo 16 de Apocalipsis: también oí a otro desde el altar que decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Mira, ningún juicio del Apocalipsis, ninguna profecía del Apocalipsis a partir del capítulo 6 no se está cumpliendo ahora.
el fenómeno de la bajante muy grande del río Éufrates no corresponde aún a la bajante del río Éufrates también de Apocalipsis 16. El río Nilo que se tiñó de rojo no es ningún cumplimiento profético. No, señor, no me vengan con cuentos. Ningún fenómeno natural, excepto el aumento de los terremotos y de los fenómenos climáticos que nos ubican, no todavía en los juicios del Apocalipsis, pero sí en principio de dolores. Estamos entrando a la línea roja. El rapto de la iglesia está cerca. Debemos estar preparados, señores, porque Cristo viene pronto, y cuando venga Cristo, suene la trompeta, nos vamos, y allí iniciarán los juicios del Apocalipsis. Que Dios te bendiga rica, poderosamente, en el nombre de Jesús. Tú puedes ser salvo. Tú puedes ser salvo de todas las cosas que vienen sobre el mundo, porque el Señor Jesucristo personalmente te lo promete aquí en Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Tú puedes salvarte de todos esos juicios, aceptando a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, revistiéndote del nuevo hombre, siendo sellado por el Espíritu Santo. Recibe a Jesús en 30 segundos. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido perdón. Acepto y entiendo que necesito de un Salvador, y te declaro a ti mi Señor y mi Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida y dame salvación y vida eterna. Si lo has hecho de corazón, has invitado al autor de la vida y de la fe para venir a vivir en tu corazón, y serás salvo de las pruebas terribles que vendrán sobre el mundo después del rapto de la iglesia, en un periodo llamado la 70ª semana del profeta Daniel, la angustia de Jacob y también la tribulación y la gran tribulación. Vamos en el rapto con Cristo Jesús. Código Apocalipsis, el poder de la revelación.